Para que me salgan a mí las preguntas que enviáis, tenéis que enviarlas en Send to Everyone. Abajo a la derecha tenéis que enviarlo a everyone, ¿vale? A todo el mundo, porque si no solo saldrán a la que está de técnica, ¿vale? Y para que me salgan a mí tenéis que enviarlo a todos. Así que, bueno, Sandra, puedes empezar a grabar cuando quieras porque voy a empezar, me presento y demás. Acabo de darle, así que cuando quieras. Vale, perfecto. Hola, yo soy Elizabeth Clapés, soy la coordinadora del máster en sexología y terapia de pareja de AMIR junto con la UDIMA. Este webinar es un pequeño trocito de la asignatura de maltrato basada en la asignatura de violencia de género de nuestro máster, que está enfocado a todo lo que es la sexualidad y la terapia de pareja, pero no únicamente de pareja, sino ya todo lo que repercute a las relaciones, no solo con la pareja, sino dependencia emocional, estilos de apego, también abordamos abuso sexual. Y bueno, para cualquier duda sobre el máster podéis escribir, aquí abajo sale el Instagram de Amir Higher Education, les podéis escribir a ellos para cualquier duda, ¿vale? Sobre el máster es totalmente online y tiene la matrícula abierta, es decir, os podéis matricular cuando queráis. Entonces vamos a proceder con con esta asignatura, ¿no? Con esta pequeña charla que, como comprenderéis, en 45 minutos no me da tiempo a explicaros todo lo que es el abordaje con una persona que está siendo víctima de maltrato, ¿no? Por su pareja, pero vamos a intentar enfatizar en lo más importante y veréis que obviamente voy un poco rápido y no entro en detalles, pero espero que comprendáis que en 45 minutos es muy complicado, ¿eh? En el máster son varias horas de asignatura. Vamos a hablar de que en pacientes que han vivido experiencias de maltrato en la adultez, no es de extrañar que nos encontremos con experiencias traumáticas también de maltrato en la infancia. ¿Por qué? Sobre todo por sus cuidadores principales. Porque el paciente normalizó cuando era pequeño esta forma de sentirse y esa forma de ser tratado, y por lo tanto cuando lo vuelve a vivir en la adultez no lo detecta como un peligro. Entonces, normalmente yo digo que cuando alguien es maltratado en una relación de pareja, no es la primera vez que maltratan a esta persona. Y aquí también es muy importante encontrar cuál fue el primer vínculo traumático que estableció este patrón de relaciones en el paciente. Como consecuencia de haber sido maltratado por sus cuidadores, ya sea a nivel físico, psicológico, sexual o incluso por negligencia, es probable que el niño en su momento desarrollara un rol de cuidador o de cuidadora que hace que cuando sea adulto siga ejerciendo lo mismo en la pareja. Entonces, siempre, siempre, siempre que tengamos delante a un paciente que está siendo víctima de maltrato por su pareja, más allá de explorar lo que es la relación de pareja y obviamente que sea lo principal el que salga de allí, también es importante que nos centremos en cuando esta persona era más pequeña cuando fue maltratada por primera vez, ¿vale? Porque no suele ser algo que empiece en la adultez de repente, aunque puede suceder, pero no es lo más frecuente. Vamos a hablar de los mecanismos de defensa, como entiendo que todos los que hemos estudiado psicología, que es a quien va orientado este máster, a estudiantes de psicología y psicólogos, entendemos un poquito y sabemos un poquito de los mecanismos de defensa, pero sobre todo los voy a orientar a cómo se manifiestan en el maltrato, porque como sabéis, los mecanismos de defensa son mecanismos que empleamos ante situaciones que no somos capaces de asimilar y nuestro cerebro, de cierta manera, nos intenta proteger. En casos de maltrato, los mecanismos de defensa son lo peor, junto a las emociones bloqueantes, de las que hablaremos a continuación, porque son una manera que tiene la víctima de protegerse, pero realmente no se está protegiendo, al contrario, se está desprotegiendo, precisamente porque negarse la realidad en este caso es desprotegerse. Por ejemplo, en un proceso de duelo, cuando alguien fallece, es normal que surjan ciertos mecanismos de defensa y al final, a no ser que sea algo que se alargue muchísimo en el tiempo, no hace daño a la persona. Tiene derecho a pasar por su momento de negación, por su momento de rabia, que son los procesos de duelo, pero también los utilizamos como mecanismo de defensa porque no somos capaces de asimilar lo que estamos viviendo. Pero en relaciones de maltrato, los mecanismos de defensa impiden ver la realidad y por lo tanto son un peligro inmenso, sobre todo en relaciones de maltrato físico. Nos encontramos con la negación y veremos en pacientes y ya no pacientes, amigas, amigos maltratados, sobre todo yo lo he visto, como sabéis, yo he pasado consulta a víctimas de violencia de género, es mi especialidad, y
encontramos mucho la frase de yo no soy una mujer maltratada, mi pareja no es un maltratador. Este es probablemente uno de los mecanismos de defensa que más peligro supone para la víctima porque se está negando la realidad y por lo tanto se sigue exponiendo al peligro. Junto con la minimización, que iría un poquito de la mano, que es el yo lo he exagerado, es que los vecinos llamaron a la policía porque las paredes son de papel, me ha quedado marca porque mi piel es muy delicada. Todos los ejemplos que veis aquí son ejemplos que yo he escuchado en pacientes, no me los he inventado, ¿vale? La complacencia se vende como en muchas ocasiones, y esto es un error que para mí cometen muchos autores, y es que se vende como el buscar mantener contento al maltratador para evitar problemas, ¿no? Como un mecanismo de evitar conflicto, pero realmente la complacencia va mucho más allá de evitar el conflicto. La víctima busca la aprobación del agresor, porque lo que busca es demostrar a ese maltratador que de cierta manera no vale tan poco como él la hace o le hace sentir. ¿Vale? Esto lo vemos mucho en niños, niños que pese a ser maltratados por sus padres, aún así buscan la aprobación de sus padres y buscan el mira papá, mira, ¿no? El recibir esa palmadita en la espalda, incluso adultos que aún me dicen que a día de hoy, con padres que los han maltratado, siguen esperando esa palmadita en la espalda. Entonces, la complacencia no es únicamente para evitar el conflicto. En muchas ocasiones es una necesidad de recibir la aprobación, por fin, de alguien de quien nunca la recibes. Aquí entra mucho y media mucho el síndrome de la niña buena, ¿no? El quiero que mi pareja me vea como alguien bueno. De hecho, las parejas maltratadoras, generalmente cumpliendo más el perfil de hombre maltratador, con perfiles con rasgos más antisociales de la personalidad, nos encontramos con que castigan y dan premios a la víctima en función de cómo se comportan, acaban educándola. Veremos que la víctima sabe qué tiene que hacer para agradar y sabe qué tiene que hacer para ser castigada, llegando al punto en el que, aunque no esté delante de él, ella sabe cómo se tiene que actuar y se siente culpable cuando actúa mal, aunque lo que esté haciendo no está mal. Por ejemplo, una paciente me decía, yo iba por la calle, ¿vale? Y yo tenía terminantemente prohibido saludar a otros hombres. Solo por el hecho de tener pene yo no podía saludarlos. Pero cuando yo iba sin él por la calle, también me pasaba lo mismo. Es decir, yo me encontraba a alguien que era un hombre y yo me sentía profundamente culpable y rezaba porque esa persona no se acercase a saludarme, pese a que yo sabía que mi pareja nunca se iba a enterar, pero yo sabía que eso estaba mal, ¿vale? Las víctimas de maltrato acaban siendo educadas por el maltratador, ¿vale? De ahí la complacencia, el que acaban entrando en un rol de buscar la aprobación, porque se las compensa con refuerzo positivo, refuerzo negativo y castigo. La evitación es otro mecanismo de defensa y lo veremos o lo veréis muchísimo si tratáis víctimas de maltrato, que es el, mira, yo no quiero saber nada, a mí déjame, yo me quiero olvidar. Cientos de mujeres que han pasado por agresiones brutales, os vais a encontrar que digan, mira, yo no quiero denunciar, yo quiero olvidarme de todo y hasta luego, Mari Carmen. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Pues en ese momento a ellas eso les protege, ellas consideran que eso les protege. También al final las pone en peligro, ¿no? Porque todo lo que no sean medidas cautelares contra alguien violento, pues es un peligro. Pero la evitación se manifiesta muchísimo y de hecho, aun teniendo todos los medios para denunciar y a la policía presionando para que lo hagan, en muchas ocasiones dicen, prefiero dejarle, no volver a verle nunca más, pero quiero olvidarme, no quiero denunciar, no quiero nada, ¿no? Es un necesito pasar página. El distanciamiento, que yo creo no, va muy asociado a la disociación, ¿no? Al final, estoy pasando por algo tan fuerte, sobre todo a nivel físico, una agresión física, una agresión sexual o incluso verbal, y mi cuerpo, la estimulación que estoy recibiendo es tan negativa y tan intensa que mi cuerpo se disocia para poder sobrevivir a esta circunstancia, ¿vale? Entonces desconecto de esta situación que me hace daño y salgo fuera de mi cuerpo. Yo tenía una paciente que me decía que cuando su pareja la violaba, ella se imaginaba que estaba fuera de su cuerpo en otro sitio. Al final, esto no es más que disociar para poder sobrevivir a lo que estás viviendo, ¿vale? Pero también, una vez más, es un mecanismo de defensa que hace el cuerpo. Y de hecho, os sorprenderéis porque conoceréis víctimas si abordáis a pacientes. Yo hablo mucho de mujeres porque es lo que yo llevo, pero hombres también hay víctimas de maltrato, sobre todo psicológico, físico no tanto. Pero cuando tratéis con víctimas, veréis que son sobre todo personas que dices, jope, pero no me la imagino en esa situación.
Es que no te la imaginas, pero tú en su situación probablemente manifestarías los mismos mecanismos de defensa. No depende tanto de cómo te veas tú, cómo te creas que eres, sino de cómo acaba reaccionando tu cuerpo a esas situaciones, ¿vale? Incluso la persona con más carácter, con más personalidad, con más fuerza, con más todo del mundo, puede acabar en esta situación y su cuerpo va a manifestar estos mecanismos de defensa porque son naturales en todo el mundo. Entonces, esto de, bueno, que es como suena como extraño, ¿no? Bueno, es que mientras la violaba ella se disociaba. Parece extraño, pero a la hora de la verdad, si nosotros nos viésemos expuestos a esa situación, probablemente nos pasaría lo mismo, ¿vale? Es algo más biológico, más natural que algo que se decide. Es simplemente cómo reacciona nuestro cuerpo en situaciones que se le están quedando grandes, ¿vale? La proyección a mí es uno de los mecanismos de defensa que más me impacta porque he escuchado a víctimas de maltrato decir: mi marido me ha pegado, pero realmente no dicen me ha pegado, mi marido se ha puesto nervioso porque el niño no paraba de chillar o porque mi madre es una pesada y lo sacó de quicio, ¿vale? Entonces estamos proyectando, en ese momento esa víctima está proyectando la ira hacia su pareja, pero como no puede, la está proyectando hacia otra persona. De hecho, he visto pacientes víctimas de maltrato que cuando veían escenas en películas o en amigas incluso, ¿no? Tengo una amiga que está siendo maltratada por su pareja, odio a su novio. Y claro, la situación que tiene ella es de que su pareja es violenta física, psicológica y sexualmente, pero ella odia al novio de su amiga por cualquier tontería de que un día tuvo un gesto que a ella no le gustaba y deposita todo el odio en este chico, ¿vale? ¿Por qué? Porque es incapaz de atribuírselo a su pareja porque está protegiendo el vínculo, ¿vale? Aquí tiene muchísimo que ver el apego y el vínculo traumático, que para pacientes de maltrato, para personas que están siendo maltratadas, por mucho que estén siendo maltratadas, sigue primando el vínculo. Es decir, la figura de apego de estas personas generalmente es su pareja y casualmente es quien las maltrata. Por lo tanto, ese vínculo es muy fuerte al ser la figura de apego, quizá el padre de sus hijos o quizás el centro de su vida normalmente. Entonces, atacar a la persona que para ellas es un pilar es muy complicado. Por lo tanto, toda esa rabia que tiene que ir hacia algún lado, yo la agarro y la mando para donde puedo, ¿no? Entonces, proyectan incluso mucha ira. Una paciente me contaba, es que todo lo que no he odiado a mi novio, he odiado a un chico de una película, de un personaje de una película, un chico que era un maltratador. Y dices, ostras, todo lo que no has odiado a tu pareja a un personaje de una película. Y me decía, sí, es que yo te digo que me llego a encontrar el personaje este por la calle, que yo sé que es un actor, pero yo me llego a encontrar al actor por la calle y yo creo que le meto un puñetazo de la rabia que yo sentí. O sea, esta chica, toda esa rabia que no podía colocar en su figura de apego porque el vínculo va por encima de todo, la colocaba en este hombre, ¿vale? En este personaje de esta película. Luego está la racionalización como mecanismo de defensa y es que tratamos de dar explicación a las conductas de maltrato del otro porque en nuestra cabeza y con nuestros esquemas mentales tratamos de entenderlo, de justificarlo, ¿no? Al final es un yo no sé, yo no sé esta persona por qué está actuando de esta forma, entonces intento darle sentido a la forma de actuar que está teniendo porque en mi cabeza tiene que tener alguna explicación, porque con mis esquemas mentales y con cómo estoy yo construida por dentro, a mí me tendría que suceder algo muy grave para que yo actuara así. Por lo tanto, voy a buscar una explicación lógica para esto. Y empezamos con el pobrecito que ha tenido una infancia muy difícil, es celoso porque su ex le puso los cuernos, es que hizo esto por lo otro. Tratamos de racionalizar la conducta del otro porque es tan inverosímil para nosotras o para nosotros que la otra persona nos trate mal o tenga estas conductas, ya no que nos trate mal, sino que se acabe comportando de esta manera, que tratamos de darle explicación, pero el problema es que le tratamos de dar explicación desde nuestros esquemas mentales que obviamente no son los mismos que los de la persona que está maltratando. Esto lo vais a ver muchísimo en pacientes de maltrato que intentan buscar una explicación, pero cuando necesiten una explicación, valorad mucho el perfil del agresor, y ahora lo hablaremos un poquito más adelante, pero es coger el libro de Amor Cero de Iñaki Piñuel, dárselo a la paciente o al paciente y decirle, ¿quieres explicación? Léetelo. Amor Cero de Iñaki Piñuel explica muchísimo porque explica muchísimo el fondo de las personas que actúan de esta forma, porque una víctima con sus esquemas mentales siempre va a tratar de buscar explicación y veréis que los pacientes os dicen, pero vamos a ver, es que yo no lo entiendo, es que
¿por qué actuaba así? Pero es que, ¿qué le llevó a? ¿O cómo puede ser que acabara siendo así? Pero es que si su parte buena era muy buena, se pasan la vida buscando explicaciones. Y mientras buscan explicaciones, el maltrato sigue, ¿vale? Y ellas pierden mucho, mucho tiempo tratando de dar explicación a por qué esta persona actúa de esta forma, pero el maltrato sigue avanzando. Ahí está también el peligro de los mecanismos de defensa en general. Entonces, ahora hablaremos un poquito del perfil del agresor, porque creo que os irá muy bien para aprender a diferenciar algunas cositas. Los mecanismos de defensa, identificarlos y conocerlos sirve para que la víctima, hagamos psicoeducación con la víctima, ella sepa qué mecanismos de defensa ha estado empleando, dónde ha aprendido dichas defensas, es decir, cuál fue el primer vínculo traumático que estableció y a partir de ahí cuántas veces más ha tenido este tipo de relaciones. Y os vais a encontrar con víctimas, con mujeres, con hombres que constantemente tienen este tipo de relaciones y no solo en pareja, os vais a encontrar con personas que la gente hace lo que quiere con ellas, os vais a encontrar con personas que perdonan una y otra vez a aquella amiga que dices, pero madre de Dios, pero si es que no te puede demostrar más veces que esta persona no debe estar en tu vida y os vais a encontrar que igualmente la perdonan. Tiene una manera, estas personas tienen una manera de vincularse traumática, desde el trauma, una ambigüedad entre amor-odio, lo confunden y están acostumbradas a que quien las quiere les pueda hacer daño. Y esta frase a mí me da mucha rabia porque suena muy tópico, ¿no? Es que cuando alguien te maltrata confundes el amor con el dolor, ¿no? No, va en serio. Es decir, las víctimas de maltrato han normalizado, y no a nivel consciente, sino a nivel inconsciente, que quien las agrede también a la vez les puede hacer sentir esta parte mala. Y no es que ellas piensen, vale, me quiere, pero por eso me puede hacer daño. No, es que no se alarman cuando sucede. Una persona que ha recibido cariño, que ha crecido en una familia funcional, que ha descubierto lo que es un apego seguro gracias a sus familiares, amigos, ha tenido un buen entorno, cuando alguien a quien quiere, ella o quien le quiere, quien se supone que le tiene que querer, la trata mal, le van a saltar todas las alarmas y va a decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo no lo he vivido en mi vida. Entonces, ¿qué está pasando? Me voy a extrañar, como mínimo. Pero si yo lo he vivido por mis padres, mis hermanos, he sufrido bullying, he sufrido maltrato o lo que sea, cuando a mí alguien me trate mal, a mí no me va a saltar ninguna alarma porque esto yo ya lo he vivido y de hecho me he desarrollado así. ¿Vale? Entonces de ahí reside la importancia de encontrar de los primeros vínculos traumáticos de esta persona, identificar el primero, cuáles han ido desarrollando desde entonces, cuándo ha ido utilizando los mecanismos de defensa, porque probablemente los mismos mecanismos de defensa que utiliza a día de hoy con su pareja son los que ha ido utilizando con el resto de relaciones abusivas que ha tenido, ¿vale? Entonces también hay que trabajar con la paciente el quitar un poquito la venda de los ojos, y ahora hablaremos del vínculo con la paciente porque esto es complicadísimo, y dejar de emplear mecanismos de defensa entendiendo que en un momento protegieron, ya no protegen, ¿vale? Y tenemos que encontrar recursos alternativos. Yo siempre les digo a mis pacientes que ellas pueden elegir si seguir o no con su pareja, pero que no se nieguen la verdad. O sea, yo literalmente les digo, mira, si tú quieres seguir con él, a mí me parece perfecto. Evidentemente, yo prefiero que lo dejes, pero yo no me puedo meter ahí, yo no puedo decidir por ti. ¿Vale? Entonces, haz lo que quieras, toma las decisiones que quieras, pero te prohíbo, por favor, te prohíbo y te pido, pero con todo mi corazón, que no te mientas. O sea, que a ti al menos te digas la verdad, que si quieres estar con él me parece perfecto, pero que tú al menos te digas, estoy con él, es un maltratador, pero decido estar con él de manera consciente porque de momento no me veo capaz de salir. Pero a ti te tienes que decir la verdad, porque si alargamos en la negación, la minimización, la proyección, todos los mecanismos de defensa, esta mujer, este hombre, generalmente mujeres, están en peligro lo que les queda de vida, ¿vale? Es decir, si se siguen negando la realidad, la hemos cagado. Entonces yo siempre abogo muchísimo por el vínculo terapéutico y una vez hay un vínculo muy fuerte, me tomo la libertad, entre comillas, de decirles, la verdad es esta, con ella tú haz lo que quieras, pero por favor no te la niegues, ¿vale? Vamos a hablar de las emociones bloqueantes. Para mí un descubrimiento en cuanto a la intervención en maltrato, porque se habla muy poquito de ellas. De hecho, probablemente es la primera vez, a no ser que hayáis leído mucho al respecto, que escucháis la palabra emociones bloqueantes. Las emociones bloqueantes, al igual que los mecanismos de defensa, pretenden disminuir el malestar, pero una vez más interfieren en que la víctima salga de la relación, ¿vale? Impiden o dificultan esta salida. Nos encontramos con la culpa y el sentimiento de responsabilidad. De hecho, os vais a encontrar muchísimo con frases como que os cuentan, es que mi pareja me dijo que cuando me pegó, esto es un caso real, perdí el conocimiento y cuando abrí los ojos, lo que me contestó mi pareja fue, mira lo que me haces hacerte.
¿vale? De manera que él había cometido, evidentemente, un delito, pero una agresión, estaba echándole la culpa a ella de dicha agresión. Quizá en este punto os parece surrealista que la víctima se pregunte si realmente tiene la culpa de este acontecimiento. En este momento entiendo que os parezca surrealista, pero tened en cuenta que esto, la víctima no ha saltado al vacío y de repente ha aparecido en una relación de maltrato. La víctima ha estado en un ascensor durante mucho tiempo, bajando un piso, otro piso, y cuando estaba en el piso cero no se imaginaba que estaría en el -100, pero a raíz de ir bajando poco a poco ha llegado al -100. No es una caída libre por un acantilado, sino que es una bajada muy progresiva. De manera que, por mucho que nos parezca surrealista que alguien se pueda atribuir la culpa de un golpe, os aseguro que existen maneras de hacerle creer a alguien que tiene la culpa del golpe que ha recibido. Pacientes que me cuentan que los primeros golpes no fueron fuertes, no dejaron marca, no tal. Entonces, quizá era te agarro fuerte, te hago daño, te empujo, pero claro, ¿en qué momento hemos enseñado desde la educación que un empujón también es maltrato? Al final lo que se ve en las campañas de prevención son mujeres con el ojo morado. ¿Sabéis cuántas mujeres con el ojo morado he visto yo? Pero patatero, pero víctimas de violencia de género a patadas. Entonces, sí que es importante entender que este tipo de agresiones no son lo más frecuente, pero que la víctima parece que hasta que no llega a un nivel de gravedad no es capaz de identificarse con ello, y para cuando llega este momento ha habido una desescalada tan sutil y tan progresiva que tampoco ya no les viene de eso. Si a ti el primer día te meten un puñetazo en la cara te asustas, pero si el primer día te empujan, el segundo te empujan 2 veces, el tercero te empujan y te gritan, el cuarto te empujan, te gritan y golpean una cosa, al final el día que te empujan, te gritan y te golpean una cosa, ya no te parece tan raro porque ha habido una progresión muy despacito, ¿vale? Entonces ya no parece para tanto. Y total, como perdonaste lo anterior, ¿por qué no vas a perdonar esto si el cambio es mínimo? Por supuesto que un cambio mínimo, es decir, 60 minutos suman 1 hora. ¿Vale? Pues un cambio mínimo acaba haciendo un gran cambio, pero tú no lo ves desde aquí a aquí, tú lo ves poco a poco. Entonces es complicado. Lo digo porque es importante que entendáis que ni son las víctimas de maltrato inferiores, ni son menos inteligentes, ni son mujeres con menos recursos, ni nada. Normalmente son mujeres igual que las que estáis aquí, igual que vuestras madres, hermanas, igual que yo, ¿vale? Y bueno, eh, mm, mm, vale, pensaba que no funcionaba. Vale. Al final es algo que nos puede suceder a todas, y os lo digo a todos, de hecho, os lo digo muy en serio. No os sintáis superiores a las víctimas de maltrato, porque algún día os podéis tragar vuestras palabras. Lo digo de corazón. ¿Cuántos de nosotros habremos dicho? em, a mí me haces, no sé, me pone la mano encima y le denuncia. Yo escuché él, me pone la mano encima y se la devuelvo. Sí. Me pone la mano encima, lo denuncio, me pone la mano encima, lo devuelvo. O por ejemplo, esta la escuché, me parece terrible. La primera vez que te pega porque es un maltratador, la segunda es culpa tuya por gilipollas. Y dices, ole tú. ¿Vale? Entonces, no vamos a caerse que no le vais a decir este tópico a un paciente o a una paciente, pero sí que os invito a abrir un poquito vuestra mente en cuanto a humildad, porque las pacientes ya de por sí, víctimas de maltrato, ya se sienten por debajo. ¿Vale? Entonces, si el terapeuta se posiciona desde un punto de yo en tu situación haría esto, olvidaos del vínculo terapéutico. Tenéis que ser muy conscientes de que podéis caer todos. Y si no habéis caído, no es por vuestros factores protectores generalmente, sino porque no habéis dado con el maltratador adecuado. Esta es una frase que yo digo mucho, que a todos nos puede manipular la persona adecuada. ¿Vale? Entonces, volviendo a la culpa, que me voy un poquito por las ramas, veréis que la víctima se siente culpable hasta el punto de frases que yo he escuchado. Es que si le dejo se va a morir de hambre porque nadie le va a hacer de comer. Es que qué va a ser de él sin mí. Es que me ha dicho que sin mí se va a quitar la vida, ¿no? Entonces tenemos una culpa y una pena que por una parte sentimos que somos las culpables de este maltrato y por otra nos sentimos responsables del otro. De hecho, yo les digo mucho, pero antes de ti tenía vida. Antes de ti esta persona existía. Me dicen sí. Y le digo, bueno, pues después de ti también, pero ellas no lo ven así. Ellas se ven como un punto de inflexión en su vida, como el pilar fundamental porque así las ha hecho sentir, ¿vale? Después está la pena, y esto es muy curioso porque no sienten pena hacia sí mismas, sino que la sienten hacia el agresor, pero una vez salen de la relación de maltrato,
Cuando pasa un tiempo y se recuperan, sienten pena hacia sí mismas, ¿vale? Y ahí sí conectan con la pena correcta, que es la pena, la compasión, o sea, pena que hay que transformar en autocompasión, pero que se da después. Porque en un principio, a causa de las amenazas de suicidio que hacen los maltratadores normalmente para que la víctima se quede y no se vaya, pues ellas sienten mucha lástima. También a causa de las justificaciones de los maltratadores, como por ejemplo, es que tuve una infancia muy difícil, es que tuve una vida muy complicada, bueno, pues todo esto les hace conectar muchísimo con la pena. Ellas sienten que sin ellas este hombre no va a vivir, ¿vale? No va a tener una vida digna, no va a ser feliz, entonces son capaces de condenar toda su existencia para ayudarles a sobrevivir a ellos. Y esto se suma y se multiplica cuando es el padre de sus hijos, que es mucho más complicado abandonar, entre comillas, a alguien en esta situación cuando es el padre de tus hijos. Por otra parte, hablan del miedo, ¿no? De que generalmente las víctimas de maltrato tienen miedo a su agresor y por eso en ocasiones no se van o no reaccionan de manera defensiva, ¿no? Pero realmente a veces no es así, no tenéis que esperar que la víctima conecte con el miedo, porque a veces está tan disociada o está tan centrada en lo que es la negación que el miedo ni aparece, porque si tú no te sientes en peligro, pues quizá no tienes miedo. Si solo hay un maltrato, solo entre comillas, un maltrato psicológico, quizá no conectas con el miedo. O si hay un maltrato físico, pero tú te sientes la culpable de ese maltrato físico, vas a sentir que tienes el control. Y como vas a sentir que tienes el control, vas a sentir que depende de ti. Porque total, si es mi culpa que me pegue, significa que yo puedo hacer algo para que no me pegue, para que no me agreda. Por lo tanto, no tengo miedo porque depende de mí. ¿Vale? Entonces, el miedo es de las emociones con las que, a mi parecer, menos he visto conectar a las víctimas. Sí que es verdad que me han comentado en el momento particular de la agresión sentí miedo, pero después ya no, porque al final, frase dicha por una víctima de violencia de género, es un monstruo, pero es mi monstruo. ¿Vale? Esto imagino que tiene mucho que ver con que se piensan que él nunca llegaría hasta ese punto, que se quieren, que en el fondo, bueno, no ven el peligro real, lo cual también obviamente las pone más en peligro si cabe. Y por último, la vergüenza. La vergüenza es tremenda porque surge en todas las víctimas de violencia de género, las víctimas de maltrato en general, que sienten muchísima vergüenza de dar a entender a los demás que están siendo víctimas de maltrato. Y dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser si realmente los demás van a pensar mal de él, no de ti? Ella no lo ve así. Ella desde dentro lo que no quiere es encasillarse como una víctima. No les gusta la idea y yo he escuchado a una paciente decir, mira, yo vengo a terapia porque sé que la necesito y sé que mi ex era un poco maltratador, pero si tú a mí me llamas víctima de violencia de género, yo de aquí me levanto y me voy. A mí no me pongas el papel de víctima. O sea, vienen con a mí no me metas ahí, ¿no? Es me da tanta vergüenza admitir que he podido ser víctima de esto que trato de que nadie se entere y cuando se enteran a mí que no me encasillen ahí. ¿Vale? Entonces he visto incluso casos yo no los he llevado, pero sé de casos de víctimas de violencia de género que han agredido a los familiares que han intentado separarlas del agresor. Es decir, hay un vínculo muy fuerte. Os tenéis que hacer la idea de que hay un vínculo muy fuerte y a mí me recuerda mucho al vínculo de un adicto con la droga. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de lo que es todo el proceso de intervención, empezando por la recogida de información, que sería la evaluación. Más allá del historial estándar que todos recogemos en terapia, ¿vale? Que todos, bueno, nombres, apellidos, todo lo que tenemos que recoger de esta persona, nos centramos en lo que es específico de maltrato y sobre todo de víctimas de violencia de género, que como es la asignatura del máster, vamos a centrarnos sobre todo ahí para poder acabar a tiempo. Vamos a empezar a ubicar la víctima en dónde está ahora mismo, es decir, en qué punto de la relación está ahora mismo. Os encontraréis con que el 80%, 85% de las víctimas de maltrato que vienen a consulta, el punto en el que se encuentran es en el de he intentado salir muchas veces, pero no lo consigo, ¿vale? Y es importante ubicar ese punto en el que se encuentran para saber dónde estás. Porque hay veces que llevas tratando a una paciente por problemas de autoestima, por problemas de celos o de lo que sea, llevas trabajando 6 meses y de repente te aparece, bueno, tú ya te lo ves venir, ¿no? Pero te aparece con él, mi pareja me ha dicho, mi pareja me ha hecho y tú empiezas a ver ahí un maltrato despacio, ¿vale? Es decir, no nos podemos lanzar
a acusar a nadie de maltratador, pese a que lo tengamos clarísimo porque perdemos el vínculo terapéutico. Entonces es importante saber en qué punto está la víctima para saber en qué punto nos encontramos nosotros y desde dónde partimos, ¿vale? ¿Cuál ha sido el detonante para pedir ayuda? Para mí esto es fundamental. Después de bastantes casos de víctimas me he dado cuenta de que los detonantes para pedir ayuda no son los detonantes que vosotros creeríais, ¿no? Porque en muchas ocasiones ellas no piden ayuda hasta que no sienten miedo por un tercero. Por ejemplo, había una paciente a la que yo le pregunté que cuál había sido el detonante y es que después de multitud de agresiones físicas, sexuales y psicológicas, evidentemente, había venido porque la pareja, el chico, había amenazado con matar al gato. La había amenazado con matarla a ella 300 veces, pero hasta que no amenazó con matar al gato, ella no vino a terapia. O, por ejemplo, otras pacientes que vienen en el momento en el que sus hijos se meten de por medio o en el momento en el que ven a sus hijos en peligro. ¿Vale? En ese momento en el que han sentido suficiente miedo y han sido conscientes de que necesitan ayuda, es el momento en el que tenemos que ser conscientes de que a eso a esa paciente le preocupa. Por lo tanto, sabemos que es un hilo del que podemos estirar, ¿vale? Porque a esa paciente quizá le preocupa más el gato que ella misma. Muy bien, pues por ahí vamos a ir. Quiero decir, hay veces que hay que agarrarse a un clavo ardiendo. O le preocupan más sus hijos que ella. Hay que agarrarse a un clavo ardiendo. Perfecto, estupendo. Tenemos que saber a qué le da importancia la paciente. ¿Vale? Generalmente yo lo que más me encuentro son pacientes que tras una discusión fuertísima, ¿vale? Una discusión tremenda, piden ayuda. Y os vais a encontrar a patadas el piden ayuda, vienen, piden ayuda, desaparecen, vuelven al tiempo porque ha habido algo muy gordo, desaparecen, vuelven al tiempo y ahí continúan. Y no hablo de dos veces, por no alargarme, porque se calcula que la media es 10, o sea que os podéis imaginar. Pero es súper, súper, súper frecuente. Yo en las sesiones de derivación, cuando alguien me insinúa que está en una relación de maltrato, no me da muchísimos datos y tal, yo cuando se lo derivo a la psicóloga de mi equipo ya les digo, olvidaos de que pidan cita hoy. O sea, de que esta chica pida cita hoy porque no lo va a hacer, porque pedirme cita a mí ha sido un paso, pero ahora empezar terapia es otro, ¿vale? Entonces tenemos que esperar y cuando vuelven y piden cita, quizá 4 meses después, que esto nos pasa siempre, me dicen, mira, la chica aquella que me derivaste, que me dijiste que creías que era víctima de una relación de maltrato, acaba de pedir cita y le dije, pues valora por qué ha pedido cita ahora, porque hay que saber hasta qué punto está en peligro, por si obviamente hay que tomar alguna medida, ¿no? Pero generalmente, ya te digo que es que piden cita cuando vuelve a ser grave, porque pasan por la fase de luna de miel por en medio, ¿vale? De todo va a ir bien, hasta que se dan cuenta de que no, tortazo contra la realidad. De ahí la importancia de ver dónde está, en qué punto de la relación están, también porque te ayuda a intuir un poquito abandonos de terapia. Si os lo montáis bien, no son abandonos definitivos, sino que más bien son indefinidos hasta que se vean con fuerza. Si os lo montáis bien, si no, no vuelven. De hecho, yo tenía una paciente que me vino y me dijo que su última psicóloga le había dicho que si volvía con este chico, nunca más volviera con ella a terapia. Entonces, claro, volvió con el chico y no volvió a terapia. Vino conmigo. Actualmente la paciente hace un año que no está con este chico, ha pasado todo el proceso de abstinencia, está perfectamente y trabajando autoestima. Os quiero decir, si lo hacéis mal, perdéis una paciente. Y el problema no es perder una paciente, porque pacientes vais a tener a patadas. Es que si vosotros hacéis un mal trabajo, perdéis a esa paciente sigue con ese maltratador. Perder pacientes en este sentido no significa ser mal terapeuta, pero perderlas y que no vuelvan, como sucedió con esta psicóloga que os comento que me dijo mi paciente, sí es un muy mal trabajo, porque a mi paciente su pareja se la podría haber cargado en ese tramo de tiempo y Dios no quiso que lo hiciera, pero podrían haberla matado, o sea, su pareja la podría haber matado perfectamente. Y quizá esa psicóloga, si hubiese hecho bien su trabajo, pues mi paciente no habría abandonado, ¿vale? Aunque las pacientes vuelvan una y otra vez a la relación de maltrato, nosotros tenemos que estar ahí siempre, ¿vale? Hay que explorar las experiencias anteriores en terapia, también es súper importante, por lo que os comento, ver por qué han abandonado anteriores terapias y os vais a encontrar a patadas a gente, a mujeres generalmente, que os dicen que la anterior psicóloga les metió muchísima caña, les hizo sentir poco comprendidas, poco validadas, les dio a entender que eran tontas por seguir en esa relación de maltrato y no volvieron nunca más. Entonces volvieron con el agresor y dejaron de venir a terapia. Estupendo, pues esa mujer sigue en riesgo porque un psicólogo o una psicóloga no ha hecho bien su trabajo en ese momento.
hay que ir con mucho cuidado. Si no nos vemos con cuerpo de atender a este tipo de pacientes, no lo atendemos y ya está, pero nunca atendemos algo que no nos vemos capacitados para atender, ¿vale? Y si hace falta supervisar, supervisamos. Y si lo que sea, lo hacemos, pero no atendemos a este tipo de pacientes si no tenemos la paciencia que hay que tener. Y os aseguro que es un ratito, ¿eh? Entonces, por otra parte, exploramos cómo fue la primera vez, aunque tened en cuenta que la primera nunca es la primera, es decir, que lo que esta persona os diga que fue la primera vez, realmente no es la raíz. Hay una mujer que me contaba que la primera vez fue cuando le pegó un guantazo y la dejó tumbada en el suelo de la torta, pero realmente la primera fue cuando un año antes de ese guantazo le había montado un espectáculo en público, la había humillado delante de todo el mundo, le había gritado y le había dicho de todo. Esa fue la primera vez en la que ella vio algo. ¿Vale? Pero normalmente llamamos primera vez a una agresión física tristemente. Luego, los primeros indicios, ¿vale? Es decir, cuáles son las red flags que esta persona mostraba y que no detectamos. Aquí está la importancia de que con la paciente valoremos esas red flags para que no vuelva a suceder, ¿vale? De ahí lo interesante de que enseñarle a prevenir también de cara a futuras relaciones y la personalidad de ella, donde también tenemos que valorar lo de la dependencia emocional, el estilo de apego que tiene, cuál es su red de apoyo, qué familia tienen, qué entorno cercano, la situación económica y demás, pero esto lo menciono ahora. Las características de la relación de pareja, cómo es la relación de pareja, no os esperéis que todo sea malo, la mitad va a ser bueno, la mitad va a ser malo, obviamente a vosotros lo malo os va a pesar tantísimo que no vais a entender cómo valora lo bueno, pero para ella es al contrario. ¿Vale? El perfil del agresor, probablemente para mí de las partes más importantes de la terapia es diferenciar entre lo que es el perfil de un agresor, que es un misógino, machista, hombre, chapado a la antigua, ¿vale? Que maltrata a su pareja porque tiene interiorizado los roles de géneros, tiene interiorizado toda la historia de patriarcado que cargamos a nivel, bueno, a nivel histórico, a nivel cultural, a todos los niveles, ¿no? Esto es importante diferenciarlo del patrón de personalidad psicópata, ¿vale? Es decir, lo que es un psicópata, lo que es un perfil de antisocial de la personalidad, lo que es un psicópata narcisista, hay que ir con mucho cuidado porque las pacientes están deseando que su pareja no encaje en el perfil de agresor que se le vende para decir mi pareja no es un maltratador. Tu pareja sí lo es, pero hay distintos perfiles. Se pueden combinar, también puede ser un narcisista y un psicópata y ser machista, sí. Pero generalmente se nos ha vendido como que la violencia de género se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Y está muy bien, porque sí, hay una carga histórica de la que no nos podemos deshacer. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que son malas con los demás independientemente del género de estos. ¿Vale? Entonces, no reside tanto en el otro, en el género del otro, sino en la personalidad de uno. Son personas manipuladoras que tienden a delinquir, pero a delinquir por debajo de la alfombra, quiero decir, no van a atracar a un banco, pero cometen pequeños delitos, se sienten superiores a los demás, dominan a su pareja, a veces es una persona un poquito, suele ser sádica en las relaciones sexuales, egoísta, personas frías, con falta de empatía, mentirosos por naturaleza, que se creen sus mentiras, que son las víctimas de todas las historias que cuentan, que casualmente tienen unos problemas familiares tremendos, pero quizá no son, es decir, no somos la única víctima de esta persona, sino que en su familia hay otras personas a las que no ha tratado bien. Bueno, hay que explorarlo y para eso os digo, muy en serio, el libro de Libre de Dolores Mosquera y el libro de Amor Cero de Iñaki Piñuel. Hay dos perfiles distintos, ¿vale? Yo lo que más me encuentro es el perfil antisocial de la personalidad. El hombre, y digo hombre porque sobre todo atiendo a mujeres víctimas de maltrato y son heterosexuales. El hombre sin empatía, ¿vale? Sin empatía, manipulador, mentiroso, a rabiar, frío, capaz de fingir un llanto con mucha empatía cognitiva, pero tremendo, o sea, empatía, pero no, o sea, es decir, sin empatía, pero empatía cognitiva, es decir, soy capaz de conectar con lo que tú estás pensando, sé lo que sientes y te voy a hacer creer que empatizo contigo, porque muchas veces a mis pacientes les han dicho, es que esta gente no tiene empatía y me dicen, no, no, es que el mío sí tenía empatía, sí, ya, se llama empatía cognitiva. ¿Vale? Se llama empatía cognitiva y él sabe lo que tú estás sintiendo, pero no lo siente. No conecta con tus emociones, pero sabe lo que necesitas y sabe responder a ellas. ¿Vale? Son dos perfiles muy distintos. El machista, misógino, atado a una cultura patriarcal y el psicópata. ¿Vale? Son dos perfiles diferentes y tenemos que identificarlos porque para la víctima es importante entender lo que está pasando. Y quizá no, hay pacientes que me han venido con él, si es que es muy feminista, si es que a mí nunca me prohíbe llevar una falda, si es que yo nunca lo he escuchado hablar
mal de una mujer, nunca le he visto en cosas machistas y dices, ya, es que el problema en él no es el machismo, el problema es que es un psicópata, ¿vale? Es muy distinto, son dos perfiles de personalidad diferentes y yo por eso confío en que el que es más machista sí que depende de una educación, pero es que el otro no depende tanto de educar, sino de pues, un patrón de personalidad para mí roto. ¿Vale? Exploramos relaciones de pareja anteriores, sobre todo para identificar otros vínculos traumáticos que en la vida de la paciente van a ser bastantes, probablemente. La red de apoyo, la situación laboral y económica, también para saber cómo podemos salir de aquí. Lo primero es construir un ambiente en terapia de vas a poder volver a terapia siempre que puedas conmigo, siempre que quieras voy a estar aquí y yo no te voy, ahora repito el nombre de los libros al final, ¿vale chicos? Un momentito, que si no, no me da tiempo. Em, siempre vamos a transmitirle a la víctima que estamos aquí, aunque vuelva, aunque lo deje y veréis que os piden perdón y os dicen, es que perdón porque es que he vuelto con él, es que te he decepcionado. No, 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 no. A mí no me has decepcionado, no has decepcionado a nadie, estás haciendo lo que puedes. Por supuesto que sabemos, tanto tú como yo, cuál es el camino correcto. Las dos lo sabemos, pero tú ahora mismo no lo puedes tomar, no te has visto capaz, pero a mí no me decepcionas porque yo voy a estar aquí para cuando tomes la decisión adecuada. Voy a seguir aquí, porque yo sé que tú la vas a tomar, pero quizá ahora no. Yo a mis pacientes mucho lo que les digo es, am, necesitas una más. Necesitas volver una vez más, decepcionarte una vez más, darte cuenta una vez más de que no va a cambiar para salir. Está bien, lo necesitas una vez más, perfecto, yo voy a estar aquí porque yo sé que va a pasar esta vez más. Y como sé que va a pasar, yo simplemente me voy a sentar a estar contigo hasta que suceda y tú te sientas preparada. Pero yo voy a estar aquí. Nada de es que no vuelvas con él. Es que eres tonta, es que no vuelvas con él, si sabes que va a hacer lo mismo, para esto tiene a sus amigas. No somos sus amigas, somos su psicóloga y por lo tanto tenemos que hacer bien nuestro papel. ¿Vale? Esto entended que nos puede llevar meses o años. En el momento en el que consideremos que está en riesgo su vida, llamamos al 112. Podemos animarla a ir a la oficina de la mujer de su comunidad, que trabajan súper bien generalmente, y puede tener un asesoramiento también más directo, más presencial. Pero os digo, pueden ser meses o pueden ser incluso años. La confrontación, la discusión, la desaprobación nunca van a hacer que la víctima salga de esa relación de maltrato. ¿Vale? Entonces esto pasa mucho con amigas que me dicen, oye, ¿y cómo hago con una amiga que es víctima de maltrato? Estar ahí, tienes que hacer de hogar, porque cuando ella se vaya de esa relación tiene que tener dónde ir, tiene que tener la casa en la que resguardarse. Y si tú te enfadas con ella porque sigue con él, está teniendo un apoyo menos, ¿vale? Para valorar el salir de la relación, vamos a valorar una vez más en qué punto está, ¿vale? Vamos a crear ilusión en cuanto a la etapa post-ruptura. Yo en muchas ocasiones lo que hago es explorar los intentos previos de ruptura, ¿vale? ¿Por qué no han sido exitosos? Es decir, ¿qué te ha hecho volver en anteriores ocasiones? Pero para mejorarlo, esta vez lo que vamos a hacer es un plan de emergencia. El plan de emergencia para huir, salir en situaciones de tengo que irme de casa, qué es lo básico, dónde voy a ir, a quién voy a llamar, a quién se lo voy a contar, con qué recursos cuento y el plan de escape, ¿vale? El plan de escape es, voy a salir de la relación, ¿qué me ha hecho caer anteriores veces? Pues esta vez lo voy a tratar de evitar, voy a buscar alternativas. Pues mira, anteriores veces me ha hecho caer que me escribía por Instagram y yo acababa contestándole. Muy bien, le bloqueas. En anteriores ocasiones me ha hecho caer, me ponía a ver fotos suyas y tal, bórralas todas antes de irte. Es un plan de escape, ¿vale? No me puedo extender mucho con el plan de escape porque no nos dará tiempo, pero planeo el solventar, o sea, la salida y solventar todos los problemas que han hecho anteriormente que volviera a la relación. Y por otra parte, es trabajar muchísimo el síndrome de abstinencia, que se trabaja como en la dependencia emocional. En el máster tenéis formación muy tocha en dependencia emocional, ¿vale? Es planear un poco a nivel qué hacer cuando quiera volver, porque sé que voy a sentir una abstinencia, tienen que tolerar el malestar y las tenéis que preparar sí o sí para tolerar el malestar de que van a querer volver. Yo les digo, te vas a querer morir, es decir, vas a pasar un síndrome de abstinencia que te vas a querer morir, pero tú te tienes que preparar y no sabéis lo bien que va que la paciente antes de salir hayamos hecho con ella sesiones de psicoeducación sobre lo difícil que va a ser el proceso que va a hacer y la abstinencia que va a tener que pasar. ¿Vale? Porque luego cuando la pasa, ya sabe lo que está pasando, ya lo entiende y sabe que lo tiene que aguantar. Tiene que soportar el dolor. No hay una anestesia que vaya a hacer que se le pase. No la hay. Tiene que pasar la abstinencia. Y esto tiene que hacerlo, pues, a través de listas de actividades agradables para que se le haga más ligero, para que se pueda entretener, evitar esas situaciones que han hecho en anteriores ocasiones que ella volviera. Una carta a mí yo del futuro, ¿no? En el momento
en el que estamos muy mal en la relación de pareja, escribir una carta de por qué quiero salir de aquí para leérmela cuando quiera volver, para recordarme a mí misma que no quiero volver. Todo esto es un poquito también dentro de lo que es la intervención en dependencia emocional. No me puedo extender un poquito más, pero os vais a encontrar en terapia que la ruptura no se da cuando vosotros queréis, sino cuando la paciente puede, ¿vale? Entonces, hasta que se da la ruptura, no os podéis obcecar con trabajar el sal de la relación, porque no van a salir, se van a sentir presionadas y no van a salir. Entonces, hasta que se dé la ruptura, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo que yo llamo la periferia, vamos a trabajar la idealización del maltratador, vamos a trabajar por qué lo ve como lo ve. Vamos a explicarle cómo es su perfil. Vamos a entender que no tiene una parte buena y una parte mala, sino que es un conjunto y que la parte buena existe precisamente para que la mala no sea únicamente mala, porque entonces nadie le querría, ¿no? Que la buena es una compensación. Vamos a entender que el maltratador tiene cosas buenas, pero que no nos podemos agarrar a ellas porque cosas buenas tenemos todos, pero no todos tenemos un monstruo, ¿vale? Vamos a conectar un poquito con el dolor de la realidad para aparcar un poquito los mecanismos de defensa. Vamos a ayudar a la víctima a ver, al decirse la verdad en general sobre lo que es su pareja y no la idea que tiene ella en la cabeza de lo que es. Vamos a trabajar la dependencia emocional. De esto tenéis una asignatura enorme en el máster porque es de lo que más os vais a encontrar en consulta. O sea, tremendo lo de la dependencia emocional. No porque a todo lo llamemos dependencia emocional, sino porque hasta día de hoy yo creo que no se le ha puesto nombre a lo que han vivido muchísimas personas que han padecido relaciones de maltrato cuando eran pequeños, que no han tenido vínculos seguros y cuando han llegado a la adultez, la manera de cubrir esas carencias ha sido aferrarse a alguien. ¿Vale? Entonces, la dependencia emocional, intervenir en la dependencia emocional es clave, tanto para poder luego desarrollar relaciones sanas, como para que desde un primer momento aprendan a sobrellevar el dolor del síndrome de abstinencia, que va a ser bestial, ¿vale? Trabajaremos también sobre los factores de vulnerabilidad para que no vuelva a caer en, en una relación de maltrato con otra persona, porque si no, como os digo, va a seguir estableciendo estos vínculos traumáticos. Vamos a hacerle sentir que vuelve a recuperar el control de su vida para que pueda decidir con quién se vincula, por qué, que aprenda a detectar qué tienen esas personas, las red flags de las que os hablaba antes, ¿vale? Que no, la paciente no sienta que no hubiese podido hacer nada por evitarlo, pero tampoco que es todo su culpa. No le vamos a decir, mira, no habrías podido hacer nada por evitarlo, estabas destinada a caer en esta relación de maltrato, no es tu culpa. No, has caído por una serie de factores de vulnerabilidad que vamos a explorar para que no se vuelvan a repetir, por el perfil del agresor, porque también hemos trabajado el perfil del agresor y con el conjunto de estas características, que no son las únicas evidentemente, sino que hay una historia de vida, una personalidad y etc. Esto se ha dado que esto ha supuesto que acabes en una relación de maltrato, pero aunque no sea tu culpa, sí está en ti el poder salir. Simplemente él tienes el control de salir. Que no es que sea tu culpa estar dentro, simplemente tienes el control. ¿Vale? Para continuar un poquito con esto, vuelvo a repetir que es importante analizar el perfil del agresor con ella para que ella pueda poner una etiqueta y realista a lo que es el maltratador y vamos a evitar que se pelee con la gente de su entorno, ¿vale? Yo tenía una paciente que me decía, es que no me supieron entender, es que no sé qué, es que me han dejado hablar, es que tal, y yo le puse la situación de, sí, pero es que tú le estás pidiendo que sepa actuar a alguien que no se ha visto en esta situación nunca. Quizá tú hubieras querido que te apoyasen y que fueran lo que tú necesitabas, pero ellos no lo saben. Y no lo saben porque no lo han vivido. No, pero es que tú a mí no me juzgas, ya, yo estoy formada, ellos no. Nuestros amigos lo hacen como pueden cuando estamos en una relación de maltrato. Y os aseguro que desde luego no lo hacen de la mejor manera, pero lo hacen como pueden. Entonces también yo trato de que empaticen mucho con sus amigos y familiares porque se pelean enseguida con ellos. Al maltratador les conviene, ¿vale? Y si no tienen red de apoyo, es más complicado que salgan. Entonces, vamos a intentar hacerles bajar la rabia que han proyectado hacia sus seres queridos, porque la proyectan, ¿vale? Hablamos, como os he comentado, de la importancia de detectar las red flags para que no vuelvan a caer en relaciones de maltrato y aprendizaje de límites, sobre todo porque ellas, las mujeres que caen en relaciones de maltrato, los hombres en general, no ponen límites, son personas bueno, que se dejan hacer y que no saben muy bien dónde están sus límites porque los han excedido tanto los demás que es que ya no identifican ni cuáles son, ni lo que les hace sentir cómodos, lo que no. Son personas que se dejan hacer.
¿vale? Trabajaremos el autocuidado y la autoprotección. Evidentemente hay que dar un lugar a esto en el momento en el que estamos tratando dependencia emocional. Y vamos a elaborar un nuevo plan de vida. Aunque no estemos en esa nueva vida, vamos a elaborar un plan que nos permita crear ilusión de perspectiva al futuro. Yo muchas veces les digo, hazme una lista de todo lo que quieres hacer cuando salgas de aquí, porque tienen prohibidas muchas cosas, ¿no? Implícita o explícitamente. Y a mí me impactó mucho porque una chica me dijo comerme un huevo frito. Y le dije, ¿te deja comerte un huevo frito? Y me dijo, no, es que dice que es de gorda, ¿no? Pues fijaos qué tonterías. A veces desean este tipo, tonterías entre comillas, ¿no? Desean este tipo de víctimas porque es que tienen tantas prohibiciones y un diálogo interno tan castigador como interiorizado, que es que hasta la mínima libertad les hace feliz, ¿vale? Entonces, es crear ilusión de lo que les depara la vida cuando salgan de aquí. Se extrañarán de recibir un buen trato, esto lo veréis, el no me encaja a mí que esta persona me trate bien, porque si todo va bien establecerán nuevas relaciones que no serán con agresores, pues también hay que trabajar la situación extraña de recibir un buen trato, ¿vale? Hacerles entender que lo que está fuera de lo normal es el maltrato y que han tenido la mala suerte de encontrarse con esta persona por no haber filtrado, en el sentido de no es tu culpa, ¿vale? Pero hubo algo que no detectamos a tiempo y por eso acabamos ahí. Esto no va a volver a suceder porque hemos aprendido a filtrar, ¿vale? Voy a leer esta preguntita que habéis dejado por aquí y os la resuelvo. Siento el turbo, pero es que tenía 45 minutos. ¿Cómo es posible trabajar poco a poco en terapia con víctimas que se niegan ese rol? Por ejemplo, que has puesto antes de que no se encasillen eso. Se trabaja muy despacio, pero muy despacio hasta el punto en el que nosotras no somos quienes hincamos el dedo en la llaga. Es decir, se habla mucho hasta el punto de conseguir que sea la paciente la que lo verbalice, porque si lo verbalizas, es decir, hay un poco de psicología inversa en esto. Yo me he dado cuenta de que cuando tú a una paciente le tratas de pintar mal a su agresor, ¿vale? Ella lo defiende, pero cuando tú lo tratas de defender, entre comillas defender, que no es defendible, pero cuando le intentas quitar importancia, ella se envalentona para dar su punto de vista. Si ella siente que tú estás en su contra, ella se va a alejar. Pero si tú te mantienes imparcial, no te tratas de posicionar y ella percibe que te puede contar las cosas sin que tú la juzgues muchísimo, poco a poco hará acercamientos con el paso del tiempo. Las pacientes que no hacen muchos acercamientos en este sentido son las que se agarran a la negación como un clavo ardiendo y son mujeres quizá de más avanzada edad y no quieren aceptarlo porque tampoco quieren cambiar su modo de vida. ¿Vale? Estas sí que son bastante reticentes al cambio. Y en muchas ocasiones el cambio no es radical ni el que nos gustaría, sino que es más protegerse, tener espacio para ellas, no quizás separarse, pero pasar tiempo con otras personas fuera de casa. Es que es complicado. Entendamos que no siempre vamos a conseguir el resultado que queremos con este tipo de paciente porque es muy complicado y hay que tener mucha paciencia. Y yo recomiendo formación, o sea, os recomiendo mucha formación para tratar víctimas de violencia de género, muchísimo, de maltrato, pero como os digo, lo que vais a encontrar son mujeres. Generalmente en terapia os vais a encontrar mujeres y maltratadas muchísimas más que hombres. Am, ¿Podéis repetir el nombre de los libros? Sí. Amor cero de Iñaki Piñuel, ¿vale? Amor cero de Iñaki Piñuel. De hecho, amor. Iñaki Piñuel tiene un montón de libros maravillosos y hace formaciones. Creo recordar también que actualmente debe tener, creo recordar, creo recordar que actualmente tiene también activas, pero hace formaciones y si no, manteneos al tanto porque es muy interesante de cara a perfiles de agresor. Y libre de Dolores Mosquera. Dolores Mosquera es especialista en trauma porque para abordar pacientes de violencia generalmente hay que abordar un poquito también tema, un poquito no, hay que abordar tema trauma. También en el máster tenéis formación en trauma y en cuanto a maltrato y trauma en abuso sexual y demás. Hay que abordar muchísimas cosas, pero tener formación en trauma es maravilloso. Para eso también tenéis los libros de Anabel González, ¿vale? Como por ejemplo, en Trauma por abuso sexual está el de No soy yo, El cuerpo lleva la cuenta, pero este no es de Anabel González, este es otro libro, El cuerpo lleva la cuenta. Hay libros de maltrato. No sé si tenéis alguna preguntita más, si no vamos finalizando. El PowerPoint podríamos adquirirlo, lo desconozco. Esto pertenece más a la universidad que a mí, no lo sé y creo que no.
creo que no se puede obtener, bueno, no lo sé, pero lo vais a tener en diferido para ver mañana. No lo sé, pero mañana lo podéis ver otra vez en diferido. Entonces podéis apuntar lo que queráis. No sé si tenéis alguna duda. Si no veo ninguna más, doy por finalizado este webinar. Lamento el turbo que he llevado puesto, pero como comprendéis, he intentado dar mucha información en poquito tiempo porque tenía poquito tiempo, pero no quería que os fuerais con sensación de no haber aprendido nada. Quería que aprendieseis cositas. Y me alegro que os haya gustado, que me estéis diciendo por aquí que os ha gustado y que ha estado genial. Me alegro un montón. Voy a beber agua porque tengo la garganta, no puedo continuar hablando que me duele todo. Y nada, que si queréis información sobre el máster, que para mí, bueno, lo he diseñado yo, pero obviamente cuento con unos profesores maravillosos, además de mí, que imparto 4 asignaturas. Para información sobre el máster podéis escribir a Mir Higher Education y os garantizo que nos va a dejar indiferentes porque hemos creado un máster maravilloso, ¿vale? Entonces, nada, Sandra, dejamos de grabar. Hasta luego, gracias. Avísame y ya me dices cuándo puedo salir de la reunión. Sandra. Sí, perdona Vale. que estaba silenciada. Em, Vale, vale. Acabamos ya, así que Sí, muchas gracias por hacerlo tan a ameno. vosotros. A Hasta luego. vosotros. Un abrazo. Chao.